un nombre. Y la localización determina el cuadro clínico y determina el tratamiento. Por ejemplo, podemos tener un acceso cerebral, porque la infección está localizada dentro del cerebro, pero podríamos tener también un acceso epidural, ¿no? Porque la colección de pus está sobre la dura madre, o podríamos tener un acceso epidural pero raquídeo, ¿no? Porque la infección está a nivel del raquis. Entonces la localización le da el nombre a la entidad clínica y esta entidad clínica tiene, solo por estar localizado en determinado sitio, algunas características. ¿Ya? En esta lista aparecen algunas de las patologías que los neurocirujanos vemos y quiero mencionar o hacer énfasis especialmente en algunas de ellas, porque obviamente no vamos a hablar en extenso de todas, porque ya es el campo del especialista, pero que les puede servir para la práctica como un médico general, por ejemplo, durante el internado o durante la residencia. Algunos conceptos que creo que son importantes que conozcan. ¿Ya? Aquí en esta lista aparece una denominación, un nombre de una entidad clínica, en primer lugar, y dice meningitis, ¿no? Meningitis postraumática con fístula del líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? También hay otra que dice meningitis postoperatoria, ¿no? Y hay otra infección asociada al sistema de derivación, o sea, al sistema que se coloca para el tratamiento de una hidrocefalia. Estas infecciones están asociadas a la forma como llega el microbio al sistema nervioso. Entonces, de eso voy a hablar. Les voy a exponer haciendo énfasis en esos mecanismos, cómo llegan, porque en función de cómo llega se va a desarrollar la infección. ¿No? Esto es una aclaración o definición de unos conceptos que se pueden confundir. Acá dice acceso epidural intracraneal y debajo dice empiema subdural. En un lado, arriba dice acceso y abajo dice empiema. ¿Por qué hablamos de acceso? Por una colección de pus que está encima de la dura madre, y hablamos de empiema por una colección de pus que está debajo de la dura madre. Esta distinción se ha establecido con la idea de que en realidad sobre la dura madre no hay espacio, ¿ya? Entonces la colección de pus tiene que hacerse espacio, despegar la dura madre y de esta manera se forma esta colección de pus. En cambio, se considera que debajo de la dura madre sí hay un espacio virtual, pero que existe. Entonces, cuando se colecciona pus en una cavidad preexistente, a eso ya no se le llama acceso, sino se le llama empiema. Entonces, por eso es la denominación diferente, ¿ya? Al considerar que por encima de la dura no hay espacio y al considerar que por debajo de la dura sí hay espacio, hablamos de acceso epidural y empiema subdural. ¿Ok? Muy bien. Entonces, avanzamos. Ahora, acá esta imagen es importante para entender lo que les estaba mencionando, cómo pueden llegar los microbios al sistema nervioso. Una de las formas que pues, quizás tengan la oportunidad de ver ustedes como internos residentes, ¿no? Es lo que se llama la infección que se presenta en los pacientes que tienen fístula de líquido cefalorraquídeo. ¿Qué es una fístula de líquido cefalorraquídeo? Miren, dentro de la cavidad craneal, el cráneo está tapizado por membranas. La cavidad craneal es como una caja, como un cofre que está tapizado por dentro para contener lo más valioso
del sistema nervioso, que es el cerebro. ¿Ok? La caja craneal y las meninges, ¿no?, aíslan en su totalidad al sistema nervioso, de tal manera que podemos asegurar que dentro de este espacio, dentro de la cavidad craneal y dentro de esta bolsa, digamos, que tapiza el cráneo y envuelve el cerebro, dentro de todo esto no hay un solo microbio. ¿Ok? Pero esta membrana y esta cavidad craneal se pueden abrir. Cuando una persona sufre un traumatismo encefalocraniano y se produce una fractura, se pueden lacerar las meninges, ¿no? Debajo del hueso, de los huesos en realidad, que forman la cavidad craneal, se encuentra la dura madre. Inmediatamente debajo de la dura madre, la aracnoides. Y hay un espacio y luego podemos encontrar la pía madre, que ya está en contacto con la superficie de las estructuras encefálicas. Entre la pía madre, que está íntimamente adherida a la superficie del encéfalo y de la médula espinal, y la aracnoides, hay un espacio. Es el llamado espacio subaracnoideo. ¿Ah? Entonces, ese espacio está lleno de líquido. Cuando una persona sufre un accidente y se produce una fractura de cráneo, la fractura de cráneo puede acompañarse de una laceración de la dura madre y la aracnoides adyacente al sitio de fractura. Entonces se forma un camino que permite que el líquido cefalorraquídeo abandone la cavidad craneal. Entonces, ese líquido cefalorraquídeo proviene del líquido que está ocupando el espacio subaracnoideo. Porque dentro de la cavidad craneal hay líquido en el espacio subaracnoideo, pero también en las cavidades ventriculares. La fuente inicial de líquido en una fractura de cráneo con laceración de dura madre y aracnoides es el líquido del espacio subaracnoideo. Entonces, este líquido nosotros lo podemos evidenciar a través de las fosas nasales o a través del conducto auditivo externo. Entonces, cuando un paciente que ustedes reciben, están de guardia, están en emergencia y reciben un paciente que ha sufrido un accidente, una caída, un accidente de tránsito, etcétera, y ustedes ven salir líquido cefalorraquídeo, que es como agua de caño, ¿no? El líquido cefalorraquídeo normal es transparente e incoloro, como agua de caño. O sea, ustedes no van a distinguir, no podrían distinguir un tubo de ensayo lleno de líquido cefalorraquídeo de otro lleno de agua, de caño, como digo. Ya se ven exactamente igual. Entonces el líquido que ustedes ven salir por el paciente, por una fosa nasal o por un oído, ¿no?, indica que si el paciente ha sufrido un accidente de tránsito, ese paciente tiene una fractura. ¿Ya? Porque tiene que haber un camino. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven salir líquido por la fosa nasal o por el oído, ustedes con toda seguridad pueden afirmar que esa persona tiene una fractura de base de cráneo, se llama. Pero que además tiene una laceración de meninges, de dura madre y aracnoides. Entonces, diagnóstico sería fractura de base de cráneo con fístula de líquido cefalorraquídeo. Pero ¿cuál es lo importante para el tema que estamos tocando hoy? Que ese camino que sigue el líquido cefalorraquídeo para ubicarse, digamos, cambiar de lugar del espacio subaracnoideo hacia el medio ambiente, puede servir también de camino para que, siguiendo un sentido inverso, entren microbios a la cavidad craneal, al espacio subaracnoideo. ¿Ah? Entonces,
Importante, si ustedes tienen un paciente que ha sufrido un traumatismo encefalocraniano y hacen diagnóstico de traumatismo encefalocraniano con fractura de base de cráneo y fístula del líquido cefalorraquídeo, ese paciente está en riesgo de ¿qué? De hacer una infección, ¿ok? Pero ¿qué infección puede hacer? Si decimos que el líquido sale del espacio subaracnoideo, no del ventrículo. Obviamente, si ustedes recuerdan, el líquido cefalorraquídeo que está en los ventrículos va a ocupar después el espacio subaracnoideo para poder ser eliminado en forma natural, ¿no? Pero lo que quiero decir es que el líquido más inmediato, ¿no?, que va a salir que en una fístula del líquido cefalorraquídeo, cuando hay una fractura de base de cráneo, es el líquido que está en el espacio, no el líquido que está en los ventrículos. Entonces, siguiendo el camino inverso, los microbios van a invadir no los ventrículos, sino el espacio subaracnoideo. Entonces, esos microbios van a producir una reacción inflamatoria. Pero, ¿qué se va a inflamar? Se va a inflamar las membranas que forman los límites del espacio subaracnoideo. Es decir, la pía madre, la aracnoides. Se va a producir una meningitis. O más exactamente, una lectomeningitis. Porque se llama lectomeninge a estas dos membranas en su conjunto. ¿Ah? Así como hay una paquimeninge, que es la dura madre, habría una lectomeninge, esa unidad entre aracnoides y pía madre. Entonces se produce, como digo, una meningitis, no una infección de la cavidad ventricular, que sería una ventriculitis. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se manifiesta una meningitis? Como es una itis, es decir, una inflamación, de las meninges, vamos a tener signos inflamatorios de meninges, o sea, signos meningios. ¿Recordarán ustedes cuáles son? Rigidez nucal, signo de Kernight, signo de Brusitsky, ¿ya? Signos de irritación meningia. Entonces, el paciente que sufre un traumatismo encefalocraniano, que tiene fractura de base de cráneo, con fístula del líquido cefalorraquídeo, está en riesgo de ¿qué? De hacer una infección del sistema nervioso central. ¿Qué infección? ¿Acceso cerebral? No. ¿Ventriculitis? No. ¿Qué infección? Meningitis. ¿Ya? Entonces ese paciente va a desarrollar fiebre, rigidez nucal, ¿no? Signo de Kernier, signo de Brusitsky si lo buscan. ¿De acuerdo? Ese es el problema. ¿Ya? Recuerden entonces, fístula de líquidos, pensar en la posibilidad de una infección de tipo meningio. Aquí hay otro mecanismo. Un paciente que tiene un tumor de hipófisis puede ser operado del tumor de hipófisis por una vía ascendente llamada endonasal transesfenoidal. En esta imagen vemos acá el seno esfenoidal, este hueso esfenoidal, ¿no? Endonasal, nosotros ingresamos por la fosa nasal, atravesamos el esfenoides, endonasal transesfenoidal para llegar al tumor, ¿ok? O puede ser operado si el tumor es más grande, está más en la parte superior, encima de la silla turca que vemos acá, si hay más tumor por encima, quizás escojamos el camino descendente, ¿no? O superior, que sería la craniotomía terional, se llama, ¿no? Entonces, tumor de hipófisis, dos tipos de abordaje. Pero si operamos por la nariz, acá tenemos que hacer una ventana en el hueso y una ventana en el piso de la silla. Entonces,
abertura que hacemos en estos niveles pueden servir de camino, ¿ok? A que salga el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Salga el líquido cefalorraquídeo y nosotros tengamos un paciente con fístula de líquido cefalorraquídeo, pero ya no se llamará traumática, como en el caso de un traumatismo encefalocraniano, sino se llamará fístula postquirúrgica, ¿ah? Como una complicación. El primer caso en el TEC es una complicación del traumatismo encefalocraniano, ¿no? La fístula. Y en el caso de la cirugía transesfenoidal, endonasal transesfenoidal, sería una complicación de la cirugía. Hablamos de fístula traumática y fístula postquirúrgica. Igualmente, ¿cuál sería el riesgo acá? Que los microbios ingresen siguiendo un camino inverso al líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo sale de la cavidad craneal, ¿no? Llega a la fosa nasal, se exterioriza, podemos ver el líquido, cae, gotea o corre, ¿no? por el rostro del paciente, por la fosa nasal, y también podemos tener el caso de que ingresen microbios en sentido inverso, ¿no? Entonces el riesgo también sería una infección. ¿Qué infección? Meningitis, ¿ok? Muy bien, entonces creo que está claro ese aspecto. ¿Cómo sabemos que un paciente puede tener fístula del líquido cefalorraquídeo? No necesitamos muchas veces ver el líquido cefalorraquídeo. Ustedes reciben un paciente con traumatismo encefalocraniano y no ven líquido cefalorraquídeo. Entonces, piden una tomografía, quieren descartar si el paciente tiene fractura y tienen esta imagen, ¿no? Una serie de círculos pequeños oscuros, de densidad, tipo de una, se dice hipodensidad, ¿no? O de una densidad menor que la del cerebro. O sea, son imágenes más oscuras, como el aire que rodea la cabeza, ¿no? ¿Ven? Lo que rodea la cabeza es aire y se ve, pues, hipodenso en relación con el cerebro, más oscuro, ¿verdad? Entonces podemos tener imágenes circulares de la misma densidad que el aire. O sea, ¿qué indican esos pequeños círculos? La presencia de aire, como si fuesen burbujas de aire. Entonces, como yo le decía, la cavidad craneal está completamente cerrada. No hay ni una sola burbuja de aire en condiciones normales. Todo está lleno de líquido cefalorraquídeo. Así como digamos que entre nosotros y nuestra PC, nuestra tablet, etcétera, hay un espacio, pero ese espacio está lleno de aire, podemos decir, donde no hay nada, entre comillas, hay aire. Igual acá, dentro de la cavidad craneal, donde no hay nada, entre comillas, ¿ok? Hay líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo lo llena todo, así como podemos decir que entre nuestro cuerpo y lo que nos rodea, los objetos que nos rodean, hay aire. El aire lo rodea todo, ¿ya? Entonces, si se produce una salida de líquido, al salir líquido puede entrar aire. Es como lo que los colegas en mi piso le llaman al principio el tarro de leche, ¿no? Ustedes en el tarro de leche hacen dos agujeritos, ¿recuerdan? Para verter el contenido del tarro, hacen dos agujeros. Si hacen uno, no sale la leche, ¿verdad? Es que por un lado sale el líquido y por el otro lado está entrando el aire. El aire está reemplazando al líquido que sale, igual acá, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen un paciente que tiene neumencéfalo, así se llama, entonces no necesitan ver la fractura, es un TEC, un traumatismo encefalocraniano. ¿Ok? Entonces, si ven ustedes que hay aire, por algún lugar tiene que estar entrando el aire. Y ese lugar es una fractura del cráneo.
¿ya? Pero no solamente pueden decir ustedes, si ven neumoencéfalo, que el paciente tiene una fractura, ¿no? Sino que también tiene una fístula. Entonces, el paciente que tiene neumoencéfalo postraumático, ¿ok? Puede entonces también desarrollar una meningitis. Está en riesgo de hacer meningitis, ¿ya? Porque en realidad el neumoencéfalo solamente está diciendo, está evidenciando que el paciente tiene una fístula. A veces la fístula no es evidente. O sea, el paciente está perdiendo líquido, pero no vemos salir líquido por la fosa nasal o por el oído. El paciente se está deglutiendo el líquido. El paciente dice, siento que pasa como que algo me baja por detrás de la nariz y no vemos salir líquido. Le hacemos agacharse, doblar el cuello. En algunos casos sale el líquido por la fosa nasal y otros no vemos, pero el paciente dice, siento que algo como que me pasa. Pero si el paciente aún no refiere eso, no vemos y el paciente no refiere, si vemos aire, el paciente tiene una fractura y tiene una fístula. Y si ese paciente, el paciente con neumoencéfalo, hace infección, ¿no? Perdón, hace fiebre, entonces está haciendo seguramente una meningitis. Otra vez, ¿ya? Si vemos líquido, hace fiebre, hay signos de meningios, es meningitis. Si le hacemos una tomografía, hay neumoencéfalo, es un T con neumoencéfalo, y hace fiebre, rigidez nucal, signos meningios, eso es una meningitis. ¿Ya? Bueno, acá es para hacer énfasis, si la colección de pus está sobre la dura madre, hablamos de acceso epidural. Si está debajo, empiema subdural. ¿Sí? Acá hay una imagen para mostrar que la colección de pus, ¿no? Que es un acceso, está ubicado aquí sobre la dura madre, pero puede haber osteomielitis. Esta imagen, nosotros decimos, el hueso está cariado, ¿no? Es sinónimo de osteomielitis. Recuerden el aforismo que viene de Hipócrates, ¿no? Tiene como 2500 años de antigüedad, medicina griega. Acceso diagnosticado, acceso drenado. ¿Qué se hace con un empiema? Se va a comportar como un hematoma epidural, igual, por efecto de masa sobre el cerebro. Pero además, o sea, va a haber focalización, ¿no? Hemiparesia, disartria. Pero además va a haber alza térmica. No necesariamente, ojo, no toda infección va acompañado de alza térmica. Pero si es un paciente que tiene focalización, es decir, hemiparesia, disartria, y además tiene alza térmica, ustedes podrían sospechar que esa colección, esa imagen epidural puede ser un acceso, ¿sí? Entonces hay que drenar, ¿no? Porque si no, acá los antibióticos no llegan. Entonces no llegan y no se pueden matar a los microbios que están aquí. La colección de pus, recuerden, es un campo de batalla. Acá en esta colección, en esta mezcla que es la pus, hay bacterias muertas, neutrófilos muertos, bacterias vivas, neutrófilos vivos. Es un campo de batalla. Hay muertos, heridos y restos, ¿sí? Entonces, aquí no llegan los antibióticos, por eso necesitamos drenar. Y el hueso enfermo, infectado, tampoco llega bien los antibióticos. Entonces necesitamos, para acabar con la infección, eliminar mecánicamente la presencia de microbios, ¿no? Entonces, destripamos hueso, hacemos una craniectomía y evacuamos el acceso epidural, en este caso, ¿sí? Ese es el tratamiento, entonces. Si, si se preguntara qué se hace con el acceso epidural,
Y la osteomielitis asociada, pues cura quirúrgica. ¿Ya? Cura quirúrgica. No podemos darle antibióticos simplemente porque no va a curar. Recuerden, infección, osteomielitis craneal, acceso, colección de pus, debajo del hueso, no curas con antibióticos simplemente. Hay que hacer cura quirúrgica. Eliminar hueso, lavar la zona, agua oxigenada, yodo, etcétera. Un lavado de esa zona y obviamente continuar con los antibióticos, pero los antibióticos solos no son suficientes. ¿No? Infección del sistema de derivación ventrículo-peritoneal. Este es un tema importante porque cuando un paciente tiene hidrocefalia, el tratamiento del paciente no acaba simplemente colocándole su derivación, ¿no? La derivación ventrículo-peritoneal sirve para tratar las hidrocefalias, pero el paciente puede tener una complicación. Esa complicación puede ser una infección del sistema nervioso. ¿Ya? Imagínense, acá tenemos una imagen de un ventrículo megalia, se dice, ¿no? O sea, ventrículo de tamaño anormalmente grande. ¿Ya? Esta ventrículo megalia puede ser hipertensiva, o sea, puede ir acompañada de elevación de la presión intracraneal. Si la presión intracraneal está aumentada por la hidrocefalia, hablamos de hidrocefalia hipertensiva. El paciente se puede morir por la hidrocefalia. Entonces, una forma de tratar la hidrocefalia es colocando el sistema de derivación que se llama ventrículo peritoneal porque una porción del sistema va dentro del ventrículo, un ventrículo lateral, y otra porción del sistema va a la cavidad peritoneal, con una válvula interpuesta, ¿no? Entre estas dos porciones, el catéter proximal o ventricular y el catéter distal o peritoneal, ¿sí? Entonces ustedes le pueden colocar a un paciente que tiene su hidrocefalia o una derivación ventrículo-peritoneal para solucionar el problema, ¿ya? Ya que el líquido se está acumulando, no encuentra su salida natural. Hay que crearle una salida artificial. Pero este sistema es inerte. Si se contamina durante su colocación, puede el paciente desarrollar una infección. Pero, ¿qué se va a infectar? Miren, el catéter está dentro del ventrículo, o sea, está entrando, atravesando el cerebro, el parénquima cerebral llega al ventrículo. Si hay una infección, la infección ya no va a estar en el espacio subaracnoidea, que rodea, el espacio subaracnoideo, digamos que rodea al encéfalo, al cerebro, al cerebelo, al tronco cerebral. Sino esta vez los microbios van a estar dentro del ventrículo. Entonces, vamos a hablar ya no de meningitis, sino de ventriculitis. ¿Ok? Entonces, así como decía, un paciente que sufre un TEC y hace fístula, está en riesgo de hacer meningitis. Un paciente que se opera y se le coloca DBP está en riesgo de hacer ventriculitis. ¿Ya? Y como es una ventriculitis, o sea, los microbios no están en la superficie del cerebro, en el espacio subaracnoideo, en la ventriculitis no hay inflamación de las meninges. No es una meningitis, es una ventriculitis, una inflamación de las paredes de los ventrículos. Entonces ese paciente no tendrá rigidez nucal, ¿cierto? ¿Ok? Tiene infección, tiene alza térmica, sí. Está infectado, sí, pero la infección está en los ventrículos. ¿Habrá signos meningios? No. ¿Ok? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, hay que distinguir. Entonces, decíamos al comienzo, donde está la infección, ¿no? Es importante la localización. Donde está la infección, pues se va a desarrollar el cuadro clínico en función de la localización. ¿No? La localización le da nombre al proceso infeccioso.
Si está en los ventrículos, ventriculitis. Si está en el espacio subaracnoideo, meningitis. Cuadro clínico. Uno tiene rigidez nucal, signo meningios, y el otro no. Igual, si el paciente tiene un acceso cerebral es una colección de pus, pero dentro del parénquima. Ya no es, la infección ya no está en los ventrículos, la infección ya no está en el espacio subaracnoideo. Paciente tiene acceso cerebral, ¿tendrá meningitis? Perdón, ¿tendrá signos meningios? No, ¿cierto? Pero como está en el cerebro, el acceso cerebral tendrá seguramente hemiparesia, o disartria, o afasia, etc. Sí, habrá focalización. ¿Eh? O sea, podemos distinguir los procesos infecciosos según tenga focalización y o signos meningios. ¿Ya? Pero eso se presenta en función de dónde está la lesión. ¿Ya? Muy bien, entonces, si se infecta, estamos en un problema importante porque igual que el hueso, que les decía que no se defiende, el sistema de derivación pues, es un material artificial, es un material sintético. ¿Ok? Entonces, no tiene su sistema inmunológico. Si se contamina el sistema, los microbios van a estar adheridos, adosados a las paredes del sistema y se van a estar multiplicando y los antibióticos no van a llegar al sistema. Entonces necesitamos retirar el sistema para asegurar el éxito del tratamiento antibiótico. Hay que quitar el sistema. Eso es lo que hace. Entonces, la pregunta sería, si hay una infección asociada a la derivación ventrículo-peritoneal, ¿qué hay que hacer? Primero, pues sacar el sistema. ¿Ya? Pero para sacar el sistema, ojo, miren, este paciente se opera, este acá, tiene una ventrículomegalia, ventrículos grandes, grandes, grandes. O sea, una hipertensión intracraneal enorme, por decir. En riesgo de morirse. Para evitar que eso pase, se le coloca su derivación. Muy bien, se produce la infección. ¿Qué hay que hacer? Quitar la derivación. Pero si le quito la derivación que está controlando la hidrocefalia, ¿qué va a pasar? Le quitamos la derivación, el paciente hace otra vez su hidrocefalia severa, se produce un incremento de la presión intracraneal, es una hipertensión intracraneal severa y se muere el paciente. Entonces no podemos quitarle hasta estar seguros que requiere el retiro del sistema de derivación. ¿Cómo hacemos diagnóstico entonces de que está infectado el paciente? Otra vez es importante la localización. Yo hago énfasis en esto para que entiendan, o sea, ustedes piensen, dice que paciente ventriculitis, inmediatamente piense dónde está la infección. Paciente con acceso cerebral, inmediatamente piensan dónde está la infección. Meningitis, ¿dónde está la infección? Acá decimos, tiene ventriculitis, ¿los microbios dónde están? En los ventrículos. ¿Ok? Y este paciente tiene hidrocefalia porque seguramente el líquido no está pasando de los ventrículos al espacio suranoideo. Recuerden que el líquido se produce en los ventrículos y sigue un camino, abandona los ventrículos y ingresa al espacio suranoideo y sigue un camino hasta los lugares donde se elimina las vellosidades aracnoideas. ¿Ok? Si el líquido no puede llegar, si hay una obstrucción, por alguna razón se produce una hidrocefalia, ¿verdad? Entonces, es posible que este líquido de los ventrículos no esté saliendo al espacio subaracnoideo. La localización es importante, entiendan, así de sencillo es, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico que tiene una infección el paciente? Claro, ustedes dirán punción lumbar, ¿no? Pero si el líquido no sale de los ventrículos al espacio subaracnoideo, cuando uno hace una punción lumbar, o sea, punza el saco dural que está a nivel de la región lumbar, es decir, uno tiene que no pasar entre las láminas de las vértebras lumbares,
con una aguja y punzar el saco dural. El líquido que sale está dentro del espacio subaracnoideo, pero de la columna, que viene de los ventrículos en condiciones normales. Pero acá el líquido no está saliendo o está llegando mal, porque hay un problema que genera la hidrocefalia. Tiene hidrocefalia porque no hay una adecuada circulación del líquido cefalorraquídeo. Entonces, si ustedes dicen tiene infección porque tiene una DVP, tiene una ventriculitis y le hacen una punción lumbar, ¿cómo creen que puede estar el líquido? Ahí no va a haber microbios, ¿cierto? Entonces va a salir negativa la muestra para infección. Entonces, ¿dónde podríamos tener los microbios? ¿Dónde podríamos tener la inflamación? Un líquido cefalorraquídeo patológico compatible con infección. ¿Dónde? Si la infección está en los ventrículos, habría que tomar una muestra de líquido de los ventrículos, ¿cierto? No del líquido del espacio subaracnoideo, sino del líquido de los ventrículos. Pues es una ventriculitis. Ahí está la pus, ahí están los microbios. Entonces, para eso se utiliza el mismo sistema de derivación. Se hace una punción del reservorio y se extrae del reservorio. En el reservorio está la válvula que controla la salida del líquido. Para que el líquido no salga en demasía, hay un sistema que regula la salida del líquido, una válvula, ¿no? Y la válvula está dentro de un espacio que se llama reservorio de líquido cefalorraquídeo. Entonces uno punza, toma muestra del líquido que viene del ventrículo y así puede tener material para que se haga un estudio en el laboratorio, ¿ya? ¿Ok? Entonces, una vez que hacemos la punción del reservorio y tomamos muestra del líquido cefalorraquídeo, esperamos que llegue el resultado. Y si nos dice que es compatible con una infección, entonces es un líquido cefalorraquídeo patológico, o sea, exceso de proteínas, ¿ok? Glucosa disminuida, presencia de linfocitos, polimorfonucleares. No dice, sí, está infectado el sistema, los ventrículos, hay que quitarlo. Pero como le decía, si se quita, se muere el paciente. Entonces, en su reemplazo, se está dando antibióticos al paciente. Y en su reemplazo se pone un drenaje ventricular externo. O sea, la DVP, la derivación ventrículo-peritoneal, se reemplaza por una DVE, derivación ventricular externa, limpia, libre de microbios. ¿Ya? Se está dando antibióticos, tratando de matar a los microbios y se cambia el sistema. ¿Ya? Cuando ya se dio la infección, se coloca nuevamente una derivación ventrículo-peritoneal. Nueva, se entiende, ¿no? Salida de la fábrica, por decir. ¿Ok? No la que retiramos, que está llena de microbios, esa se elimina. Le ponemos otra, una limpia, nueva. ¿Ok? Cuando ya estamos seguros que se acabó con la infección. ¿Cómo podemos estar seguros? Otra vez, estudio del líquido cefalorraquídeo. Ya no de la válvula, sino muestra del drenaje ventricular externo, ¿ya? Entonces, estamos viendo cómo entran los microbios, ¿no? A través de una fístula del líquido cefalorraquídeo o a través de un catéter contaminado. ¿Ok? El paciente puede tener también una infección del sistema de derivación cuando, por ejemplo, se lacera la piel. A veces el catéter está muy superficial y se hace una herida, se abre en la piel una solución de continuidad, a través de la cual se ve una porción del catéter. Ese catéter se contamina ya, porque la piel protege al catéter de la contaminación, pero si se ha formado como una especie
de ojal, digamos, una abertura en la piel, y el catéter está al medio ambiente, ya se contaminó. Entonces los microbios van a ascender y van a llegar de esa forma hasta, no pueden llegar hasta los ventrículos. ¿Ok? Entonces se desarrolla entonces una ventriculitis. Ya no se olviden entonces, tenemos, ¿no?, otro sistema de derivación, pero el más común es este, ¿no? La DVP que llamamos, la derivación ventrículo peritoneal. También hay atrial, lumboperitoneal, etcétera, ¿no? Pleural, etcétera. ¿Ya? Entonces, no se olviden, complicación de la derivación ventrículo peritoneal, ya, truco mnemotécnico, ¿ya? Si le preguntan a usted en cualquier especialidad, dígame complicaciones de, por ejemplo, la cirugía de tiroides, de una extirpación de tiroides. Fácil. Hemorragia, infección. Está en cardio, en cirugía de tórax y cardiovascular. Dígame dos complicaciones de la cirugía de corazón. Fácil, ¿no? Hemorragia, infección. Dígame una complicación de la cirugía de vías biliares o de páncreas. Otra vez, fácil. Hemorragia, infección. Cuando se coloca una DVP, complicación, hemorragia, infección. Hay más, ¿no? Pero acá, por ejemplo, otra forma de complicación. Pero acá, este es lo más blanquito, lo más hiperdenso, que se parece al hueso, es el catéter. Y alrededor es sangre. Esta es una hemorragia intraparenquimal. Pero imagínense, en vez de sangre puede haber infección. Entonces tendríamos, está dentro del cerebro, en la parte sólida, sería un acceso cerebral. Y si ahí está el catéter, igual que acá, ¿no? El catéter proximal, ¿no? El que entra al ventrículo, atraviesa el cerebro y llega al ventrículo. Si acá hay hemorragia como una complicación o acceso cerebral como otra complicación, acá lo que puede haber es hemorragia intraventricular, que se ve acá, o también puede haber infección de las cavidades ventriculares, o sea, ventriculitis. ¿Ya? Entonces son complicaciones de la DVP, ¿no? La hemorragia intracerebral o el acceso cerebral, la hemorragia intraventricular o la ventriculitis. ¿Ya? No se olviden, hemorragia e infección. ¿Ya? Entonces, bueno, esto ya lo leen con calma, también pueden leerlo. Ya esto ya les expliqué qué se hace cuando se contamina el sistema de derivación. El acceso epidural intracraneal, ya hemos hablado un poco. El origen es este, lo pueden leer, ¿no? O sea, por contigüidad, el microbio que está afectando, por ejemplo, el oído medio, puede ingresar al cerebro. ¿Ya? Es por la contigüidad, ¿no? Con proximidad al foco infeccioso. El acceso cerebral, acá está, miren, petagenia. Lo más común es la diseminación contigua. Es decir, puede ser un paciente que tiene una sinusitis y hace infección del cerebro. Que tiene una otitis y hace infección del cerebro. ¿Ya? Porque está cerca, es un órgano vecino, salta, digamos, el microbio al cerebro. ¿Ya? Pero hay otras vías, por ejemplo, la vía hematológica, la inoculación directa. Es cuando la inoculación directa es cuando, por ejemplo, una persona es agredida con un martillo, digamos, ¿no? Entonces el martillo está sucio, está contaminado, tiene microbios y se produce una infección en el sitio de los golpes con el martillo, ¿no? O sea, hay fracturas, hundida, laceración de dura madre, contusión cerebral, puede haber infección ahí, ¿no? Y una meningitis, obviamente, si el paciente tiene una meningitis por hemófilos, influenza o meningococo, neumococo, etcétera,
también esto puede, ¿no? Es una infección común, ¿no? Pero ya hemos visto, es decir, tiene sus propios mecanismos, por inhalación, por ejemplo, ¿no? Entre el microbio del cuerpo. Pero si es un accidente de tránsito, puede haber una fístula, ¿no? Ya hemos dicho meningitis. Ahora, esa meningitis puede convertirse en acceso poco frecuente, pues, ¿no? Acceso cerebral, estamos hablando de acceso cerebral, entonces, ¿una meningitis puede dar acceso cerebral? Sí, pero poco, ¿no? Poco probable, pero puede dar, puede haber, ¿ok? Un mecanismo que es menos del 10%, o sea, menos del 10% de accesos cerebrales son explicados por una meningitis, ¿ok? Eso es lo que dice esto, ¿ya? Lo más común es la vía hematógena, perdón, la vía por contigüidad, y lo menos común es la meningitis, como causa, ¿no? Entonces acá pueden ver que los adultos estamos propensos a hacer un tipo de diseminación, ¿no? Por contigüidad. Hay dos mecanismos básicos, ¿no? Contigüidad y vía hematógena, ¿ok? Entonces, el adulto puede hacer, ya, por ejemplo, por vía hematógena sería, por ejemplo, un acceso pulmonar o bronquiectasias infectadas, empiema, ¿no? Entonces podría enviar microbios por vía hematógena, ¿ok? Ahora, lo más común en las personas mayores es eso, que tenga una infección respiratoria. Y en cambio en los niños lo más común son las cardiopatías congénitas, ¿no? Que la infección utilice como mecanismo la función cardíaca, la sangre, los vasos sanguíneos, ¿sí? ¿Eh? Muy bien, entonces pasamos, esto lo pueden ir leyendo. Acá es para hacer énfasis que todos los síntomas no se encuentran en todos los pacientes, ¿ya? Ojo, no, esto es importante, es un concepto importante, ¿sí? Este es un concepto importante porque hay que tener claro de que los síndromes no tienen necesariamente que estar completos. Si ustedes dicen que es síndrome de hipertensión endocraniana, cefalea, náusea, vómitos y edema de papila, el paciente puede tener cefalea y quizás no vómitos, o puede tener cefalea y vómitos y no edema de papila, ¿ok? O puede tener solo cefalea y edema de papila sin vómitos. O sea, puede faltar algún elemento y sin embargo eso es síndrome de hipertensión endocraniana. ¿Ah? ¿Se entendió? O sea, no todos los síntomas o los elementos que constituyen un síndrome son necesarios, o sea, la presencia de todos es necesaria para hacer el diagnóstico. ¿Ok? Acá también el acceso cerebral puede dar dolor de cabeza, puede dar focalización, fiebre, crisis convulsiva. ¿Ok? Pero como veo, miren, ninguno está presente en el 100% de los casos. O sea, ¿cefalea tienen todos? No. ¿Focalizan todos? No. ¿Hacen fiebre? No, solamente el 50%. Es decir, si el paciente tiene un proceso expansivo, se hace una tomografía y se observa un proceso expansivo y no tiene fiebre, el hecho de que no tenga fiebre no descarta que pueda ser un acceso cerebral, ya que en el 50% de los casos el paciente con acceso cerebral tiene fiebre y en el otro 50% no tiene fiebre. ¿Ok? Y miren, y signos meningios, ¿dónde está la infección en un acceso cerebral? En el parénquima cerebral. ¿Tendrá signos meningios? No, porque la infección no está en las membranas, en las meninges, no hay una meningitis. Y si no hay una meningitis, una lesión, como digo, en la superficie del cerebro, no, no va a tener signos meningios el paciente. ¿Ya? Va a tener, como dice acá, focalización. Entonces es la triada del acceso cerebral. Si decimos que tiene la triada del acceso cerebral, si tiene cefalea, fiebre y déficit focal. ¿Ya? Esa es la triada. ¿Okay? Pero miren, solo aparece en menos del 50% de los casos. ¿Ok?
menos del 50%. O sea, en la mayor parte, más del 50% no tiene la triada. Eso es lo que está diciendo esta línea acá abajo, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos el acceso cerebral pues pasa por cerebritis temprana, cerebritis tardía, una etapa capsular temprana y otra capsular tardía. Aquí ya, cuando dice capsular, ya estamos frente a un acceso ya completamente desarrollado en cuanto a su estructura al corte, digamos. ¿Ah? En cambio, en los dos primeros hay una infección, sí, local, sí, que afecta por dentro al parénquima cerebral, pero que no está encapsulada esa actividad infecciosa. ¿Ah? Hay infección, sí, y podemos verlo como una zona hipodensa, quizás como un edema, pero todavía no está limitado por una zona capsular, digamos. ¿Ok? Entonces, pasa por estas etapas. Cuando el paciente está en etapa de cerebritis, temprana o tardía, todavía puede curar con los antibióticos, porque no hay la barrera de la cápsula del acceso, porque no hay cápsula. Entonces el antibiótico puede llegar hasta los microbios en esos lugares de cerebritis. En cambio, cuando se forma ya la cápsula del acceso, ya no llega el microbio. Entonces tenemos que, el aforismo griego, eliminar o evacuar el acceso. Muy bien. Entonces, ¿cómo se drena? Vamos a ver. ¿Cuál sería la causa de este acceso cerebral? La imagen típica del acceso cerebral es el anillo de contraste. ¿Ah? Hay edema, como ven, de una zona de captación de contraste, pero en anillo. Entonces, puede ser, como decía, la vía hematógena, puede venir del pulmón y por vía hematógena el microbio puede llegar al cerebro. O puede ser por contigüidad, o sea, el paciente tiene una sinusitis y ese punto sirve de partida a los microbios que llegan al cerebro. Entonces, acá tiene dos. Es menos probable que sea por contigüidad. Veamos, si el paciente tiene una sinusitis frontal, por contigüidad podría explicarnos este acceso frontal, pero además tiene una imagen de acceso occipital. Entonces esta imagen de acceso occipital ya no encaja con la sinusitis del paciente. O sea, ya no hay contigüidad porque está en el polo opuesto. Entonces, ese hecho, ¿no? Supongamos otra, sinusitis frontal, acceso frontal. Para que tenga un acceso a nivel occipital, podría ser cierto que el paciente tiene una otitis media del mismo lado. ¿Ok? Entonces, por contigüidad. Pero eso sería, sobre todo si el acceso está en el lóbulo temporal, básicamente, ¿no? Muy bien, entonces como un paciente seguramente no tiene sinusitis y otitis a la vez, entonces esto no debe ser por contigüidad, sino por vía hematógena, ¿no? Son múltiples en localizaciones dispares. Entonces se trata, si hay cerebritis, antibióticos. Si el acceso es menor de 2 centímetros, como es pequeño, todavía puede llegar bien los antibióticos, entonces el tratamiento no es quirúrgico, sigue el tratamiento con antibióticos. ¿Ya? Entonces, ojo, cerebritis y acceso menor de 2 centímetros, tratamiento farmacológico, no quirúrgico. ¿Cuándo se hace quirúrgico? Cuando el acceso mide más de 2 centímetros. Si es profundo, se hace cirugía estereotáxica. Si mide más de 2 centímetros, pero es no profundo, es superficial, se hace craniotomía. ¿Ya? Entonces, este es un sistema de estereotaxia. Se ingresa con una aguja de biopsia hasta el sitio donde está
el acceso se puede aspirar por esta aguja y se evacúa el acceso de esa forma, ¿no? Es una forma. Eso se hace cuando los accesos son profundos, por ejemplo, está en el tronco cerebral, ¿no? Vía de cirugía estereotáxica. Accesos profundos, ¿ok? ¿Ok? Como vemos acá, accesos profundos, mayor de 2 centímetros, mayor de 2 centímetros es cirugía estereotáxica, ¿ya? Y si no es profundo, pero también mayor de 2 centímetros, es craniotomía. ¿Qué significa? Que si mide menos de 2, no se opera. Si mide más de 2, se opera. ¿Ok? Entonces el límite es 2. Menor de 2, no se opera. Mayor de 2, sí se opera. ¿Es profundo? Sí. Entonces cirugía estereotáxica. ¿Es superficial? Sí. Entonces craniotomía, ¿no? Cirugía estereotáxica. Y ustedes van a ver, la neurocisticercosis es una parasitosis común. Tenemos al parásito, a la forma larvaria de la Taenia solium que invade el cerebro. Puede haber múltiples quistes como esto o unos cuantos quistes, así, una infectación masiva se dice. Y como correspondencia allá a quistes de cisticerco muertos, en los lugares donde estuvo el quiste se produce una reacción inflamatoria y esa reacción inflamatoria envejece, digamos, y es el sitio donde se precipita el calcio, se forman calcificaciones, donde estuvieron los quistes, ¿no? ¿Ok? Entonces es la forma cálcica de la neurocisticercosis. Entonces, ojo aquí, miren, esta imagen de puntos, ¿no? Hiperdensos, que están como si fuese el disparo de perdigones con una escopeta, ¿verdad? Están más o menos al azar, no hay un orden aparente. Entonces, si ustedes ven así imágenes cálcicas, puntiformes, usted dice, este paciente ha tenido neurocisticercosis. Lo que estoy viendo es la fase cálcica de la neurocisticercosis. ¿Requiere tratamiento farmacológico? No, porque ya no hay quistes. Pero si en esta imagen observamos, además de las calcificaciones, vemos que hay quistes, o sea, hay formas llamadas vegetativas, formas vivas del parásito. Entonces, en esos casos sí se puede dar tratamiento farmacológico, ¿ya? Entonces, acá miren, acá no hay los quistes, pero sí hay las calcificaciones. Calcificaciones como hechas con la punta de un lápiz muy afilado, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en la primera imagen hay formas calcificadas de neurocisticercosis. Hay formas vegetativas, formas de quistes, como vemos acá. Y esta zona hipodensa es el lugar donde está muriendo un parásito. Los parásitos son seres vivos. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Y como todo ser vivo, puede morir espontáneamente. No necesario es el uso del antibiótico para que muera el paciente. No es necesario de manera única, digamos. El paciente puede morir por acción farmacológica, pero puede morir simplemente cumpliendo su ciclo vital. Entonces, cuando muere el parásito, en el lugar donde se produce la muerte del parásito, hay una reacción inflamatoria, edema cerebral. Por eso esta primera imagen que estábamos viendo, donde hay muchos quistes, acá si uno le da tratamiento con el medicamento, el praziquantel o albendazol, que mata estos quistes, entonces no sería quizás apropiado, porque imagínense que mueran simultáneamente todos estos quistes, que no son los únicos, estos así en este corte, pero encima de esta imagen hay, o sea, más cortes del cerebro, y por abajo también hay más cortes, o sea, imagínense qué cantidad de parásitos tiene, ¿no? Entonces, en estos casos requiere un cuidado especial, ¿ya? El tratamiento farmacológico, no es quirúrgico, porque está en el parénquima. En cambio, acá hay quistes en los ventrículos.
quiste de neurocisticercosis. Entonces, esto se puede sí operar por vía endoscópica para retirar el quiste, ¿ya? Entonces, bien, aquí otras fases. Hay una forma quística, ¿no? Tenemos una fase granular, una fase cálcica, distintos estadios, ¿no? ¿Ok? Edema, los blancos en edema, esta es una resonancia, blanco es edema, ¿no? Quiste gigante y esto se llama forma racemosa, ¿no? Como racimo de uvas en el espacio subaracnoideo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos los neurocirujanos con un paciente que tiene neurocisticercosis? Depende cómo está la neurocisticercosis. Si es intraventricular, un quiste intraventricular, podemos hacer cirugía endoscópica, ¿ok? Pero también podríamos hacer craniotomía cuando existe quistes gigantes de neurocisticercosis, ¿ok? Quistes gigantes. Se abre, se comportan como tumor, se abre el cráneo, se hace una craniotomía y se elimina el quiste, ¿ok? Entonces, sí, y pues, como producto de la neurocisticercosis, el paciente también puede hacer hidrocefalia. ¿Por qué? Porque hay una forma de neurocisticercosis en la cual los quistes se encuentran en el espacio subaracnoideo, como acá, ¿ya? Estos son quistes. Entonces, esa forma recibe el nombre de forma racemosa, ¿ya? Entonces, en la forma racemosa que está en el espacio subaracnoideo, se forman adherencias y el líquido puede no circular adecuadamente. Entonces, el paciente con neurocisticercosis puede hacer hidrocefalia, ¿ya? Entonces, cuando operamos a un paciente con neurocisticercosis, otra razón es cuando el paciente tiene hidrocefalia para colocación de una DBP, ¿no? Eso es así. Cuando operamos, cuando tenemos un paciente con quistes gigantes. Cuando operamos, cuando hay un quiste intraventricular, porque al ventrículo no llega adecuadamente el fármaco, ¿no? ¿Ok? Que se usa para matar al parásito, ¿no? Muy bien, entonces, miren, podemos reconstruir lo que ha sucedido aquí. Viendo esta tomografía, vemos, interpretamos, vemos, podemos construir una historia. Miren, esta imagen hiperdensa, alargadita, es el catéter ventricular, ¿no? Que ha abandonado la cavidad craneal y acá vemos el catéter distal ya, ¿ok? Está bajando, va a bajar por el cuello, por el tórax hacia el abdomen. Entonces tiene un catéter que debe ser una derivación ventrículo-peritoneal. Muy probablemente hay un catéter ventricular acá. Pero además que vemos en la imagen esta zona oscura, que tiene densidad del aire. Es un neumoencéfalo. Además tenemos también aire en el asta frontal, neumoencéfalo. Algunas calcificaciones puntiformes. Ajá. Entonces, las calcificaciones pueden dar hidrocefalia, perdón, la neurocisticercosis puede dar hidrocefalia, sí, ya hemos dicho que sí. Entonces, las calcificaciones me están diciendo que el paciente ha tenido neurocisticercosis activa, ¿no? Esa es la forma cálcica de la neurocisticercosis. Pero además, el paciente desarrolla hidrocefalia. Por eso le colocan el sistema de derivación que vemos aquí. Y esta cirugía de derivación ventrículo-peritoneal es reciente porque tenemos la presencia de aire. El aire se elimina en cuestión de horas o 1 o 2 días, se elimina el aire. Entonces acá tenemos presencia de aire, significa que no ha habido el tiempo necesario para que se elimine.
Entonces, esta imagen debe ser de un paciente recién operado. ¿De qué ha sido operado? Pues, obviamente, veo que tiene calcificaciones. Esta es una neurocisticercosis con hidrocefalia. O dicho de otra manera, ha sido operado de una hidrocefalia secundaria a neurocisticercosis. ¿Ya? Eso es lo que se puede interpretar acá. ¿Ok? Hay otras clasificaciones normales, la pineal, el plexo coroideo, etcétera, la voz del cerebro, pero acá esto es neurocisticercosis, ¿ya? En clasificaciones puntiformes dispuestas al azar. Otras clasificaciones, ya lo leen con calma, ¿ok? Y la fase que decía de los quistes, ¿no? La fase vesicular, coroidal, granular y calcificada. Síntomas, lo lean ustedes. Síndrome de Brown es raro, pero puede pasar. Es un quiste en el cuarto ventrículo que obstruye la salida del líquido y produce hipertensión aguda, ¿no? Hipertensión intracraneal aguda. ¿Ya? Muy bien, diagnóstico, lo pueden leer. Granuloma es una infección producida por Microbacterium que produce la tuberculosis pulmonar, es el mismo microbio. ¿Ya? Se presenta como un tumor, como una masa. Entonces se puede operar, ¿no? Pensando que es un tumor y resulta que es una masa, ¿ya? De carácter infeccioso, lo cual es un beneficio para el paciente. Okay. Muy bien, avanzamos. Y esta es una infección de la columna, se llama espondilitis tuberculosa o mal de Pot, que afecta sobre todo las vértebras dorsales bajas o las lumbares altas. ¿Sí? Entonces, esta es una infección tuberculosa de la columna, ¿sí? De la columna, que puede producir paraparesia, etc. ¿Ya? Entonces, la localización va a determinar el cuadro clínico. Muy bien. Imagen de una radiografía de tuberculosis vertebral, es decir, mal de Pop, osteoporosis primero, fractura después, ¿no? La formación de acceso paravertebral, acá vemos, ¿ok? Tenemos acceso paravertebral, ¿dónde está la infección? Entonces la triada se llama triada de Pot para la enfermedad de Pot, tuberculosis vertebral. ¿En qué consiste la triada? Cifosis, acceso paravertebral, ya lo mencionamos, y déficit neurológico, por compresión, no por infiltración de la médula espinal, sino con una compresión. ¿Ya? Muy bien, eso sería todo de mi parte. No sé si tienen preguntas que hacer. Yo creo que todo claro, doctor. Muy bien. Ok, entonces le envío la PPT por medio de un alumno de mi grupo. ¿Ya? Ok. Listo. Muchísimas gracias. De nada.